tiempo de la palabra de Dios. Esta mañana damos la bienvenida a Estuardo González. No te pierdas la bendición que Dios tiene preparada para ti. Buenos días, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos, amén. Así que le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por otro día más que nos permite poder estar reunidos aquí en su casa. Sabemos que Dios es bueno todo el tiempo, ¿verdad? Y Él tiene planes y propósitos para cada uno. En esta mañana quisiera compartir con ustedes acerca del tema más que vencedores. Y el título que le he puesto es Dios está trabajando. Dios está trabajando. Quisiera pedirles que me acompañen a leer Romanos 8:28. A los que tengan su Biblia o ahí en la pantalla. Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios, yo creo que esto, pues la mayoría lo sabemos. En esta versión dice, que es la nueva versión internacional, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. En la Reina Valera dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Hay una historia de un hombre que salió en un barco que iba a estar por 50 días en alta mar. Iban más o menos como unas 50 personas en el barco, pero resulta que en medio del mar se le estalla un motor al barco. El barco se hunde. El hombre del que le voy a hablar en esta mañana es el único que sobrevivió. Él era un cristiano que iba en ese barco y todos los que iban con él se burlaban por las actitudes que él tenía como cristiano. Sin embargo, este barco se hundió y de todo solo él se salvó. Logró llegar a una isla desierta cerca de donde naufragó el barco, y este hombre clamaba a Dios. Le pedía a Dios que llegara alguien que pudiera salvarlo de donde él estaba, que sacarlo de esa situación en la que él se encontraba en ese momento, solo en medio de la nada. Imagínense ustedes esa situación. Este hombre ahí se ponía a llorar, oraba y le clamaba a nuestro Padre Celestial porque llegara alguien y lo fuera a rescatar. Fueron pasando los días y nadie llegaba a rescatarlo. Hasta que él decidió mejor empezar a formar una su chocita con ramas, hojas y todo lo que encontró ahí cerca en la isla. Logró hacer una su choza para poder cubrirse del sol y del frío. Un día este hombre fue a pescar a la orilla de la playa y de repente cuando él voltea a ver, ve una gran nube de humo que sale donde está la casita que él había hecho. Empezó a correr y fue a ver, y cuando logró llegar cerca de su casa, todo se le había quemado. Lo poco que él tenía ahí se le había quemado. Lo había perdido todo. Estaba solo y lo que había acumulado, lo que había hecho en esa su casita, se le había destruido. Imagínense cómo se sentía. Todo desanimado, decaído, empezó a caminar en la orilla de la playa, llorando, desesperado y diciéndole a Dios, Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Llorando, este hombre se cansó y se quedó dormido. De repente, al amanecer el día siguiente, lo despierta una bocina de un barco. Cuando el hombre se despertó con una gran emoción, vio al barco, se levantó corriendo, lo llegaron a rescatar.
El hombre se queda admirado y les dice: pero ¿cómo me encontraron? ¿Cómo vieron que yo estaba aquí? Y los hombres que iban en el barco le dijeron: las señales de humo que hiciste nos mostraron dónde estabas. Muchas veces las cosas no salen como nosotros esperamos. Sin embargo, es necesario comprender que estas cosas que nos pasan muchas veces, que nos suceden, a veces son para nuestro bien. En el momento que estamos pasando las situaciones, no entendemos que Dios en todo tiene un plan para nosotros. Debemos estar seguros que aún en el silencio de Dios, Él está trabajando. Él está haciendo algo en nuestras vidas. Vamos a ver a través de 4 puntos que el sufrimiento o las adversidades que enfrentamos nos capacitan muchas veces para ayudar a otros. Es importante mantener la fe en medio de la adversidad, ya que para cada situación difícil Dios siempre tiene una salida. Debemos aprender a dejar todo en las manos del Señor, porque Él es mayor que cualquier problema. A través de estos puntos vamos a ver el propósito de las adversidades. ¿Cuál es el propósito de la adversidad? Y quiero hablarles en el punto número 1 acerca de la adversidad. Y hay un hombre que sufrió mucho por el cristianismo, por el evangelio, por seguir a Cristo, que antes era un seguidor de los cristianos y después se vuelve un cristiano, aferrado a las cosas de Cristo, que sufrió y padeció por seguir a Cristo. Quiero hablarles de Pablo. Y quiero pedirles que leamos 2 de Corintios 11, del 22 al 28. Aquí está hablando Pablo. Y dice así: ¿son ellos hebreos?, pregunta Pablo. Pues yo también. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura!, dice Pablo. Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligro de ríos, peligro de bandidos, peligro de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligro de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Como podemos ver, Pablo sufrió de todo. Muchas veces cuando uno quiere lograr algo, desea obtener una meta o quiere conseguir algo, uno dice: si es de Dios, no voy a tener problemas. Si es de Dios, todo se va a dar facilito. Y yo creo que leyendo esto, Pablo pudo haber pensado en cualquier momento, con todo lo que a él le pasaba: de plano, esto no es de Dios. Mejor me dedico a otra cosa, porque aquí tengo muchos problemas. Pero no, leemos en la Biblia
que aún Pablo en la cárcel, que estuvo 2 años en un lugar, 2 años en otro, ahí estuvo escribiendo las cartas a las iglesias. En lugar de sentir compasión de él por todo lo que le estaba ocurriendo, él siguió adelante. Pablo aprendió a confiar cualquiera que fuera su situación. En Filipenses 4:13 escribe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que él le pasó, y aún así él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habemos muchas veces creyentes que ante la presión o los problemas que se dan incluso dentro de la iglesia, nos alejamos porque no confiamos en Dios, en que en todo Dios tiene un plan para nuestra vida. En la adversidad en el mundo nos volvemos muchas veces resentidos contra Dios. Y lo que hacemos es que nos alejamos de los caminos de Dios. En otros casos hay quienes se alejan de las iglesias, se alejan del cristianismo y se refugian en los vicios, en las drogas, en el alcohol, intentando muchas veces olvidar los problemas o las situaciones que muchas veces enfrentamos. Pablo, cuando estaba débil, se sentía más fuerte. Él dijo que en medio de la debilidad, Dios se hacía más fuerte. Pablo sabía quién suplía sus necesidades. Sin embargo, hay creyentes también que en medio de la adversidad se refugian más en Dios. Buscan más de su presencia, leer su palabra, orar. Se involucran más en las cosas de Dios. Pregunto, ¿quiénes no tienen problemas hoy? ¿Quiénes no enfrentan situaciones difíciles? En este mundo vivimos situaciones, circunstancias, problemas de diferente índole. Vemos problemas sociales, políticos, económicos, en la familia, adentro del hogar, la misma familia, con los hijos, hay muchos hijos rebeldes. Problemas entre los matrimonios, infidelidad muchas veces de uno de los cónyuges, tantas situaciones que se pueden dar. Otros sufren problemas emocionales debido a falta de trabajo, problemas de salud. La adversidad tiene muchas maneras de presentarse en nuestra vida. A veces por malas decisiones que nosotros mismos tomamos. Y aún es más, a veces por decisiones que otros toman y nosotros somos alcanzados y tenemos problemas por decisiones de otros. Y esto me lleva al segundo punto. Y es que la adversidad nos capacita para consolar a otros. Segunda de Corintios 1, del 3 al 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Esto lo escribió también Pablo. Podemos apoyar a otros cuando hemos pasado por situaciones difíciles, que están viviendo las situaciones que hemos vivido. Como le decía, Pablo estuvo preso 2 años en Cesarea y estuvo preso 2 años en Roma. Y aún así, eso no hizo que se alejara de las cosas de Dios. Todos sabemos la historia de Pablo, de cómo era Saulo de Tarso. De una manera radical fue cambiado por el Espíritu Santo a través de lo que Jesús le dijo y se volvió un cristiano,
y sufrió todo lo que leímos anteriormente y él siguió adelante. Dice que hasta falsos hermanos tenía que enfrentar. Por él no desmayó. Él siguió hacia la meta. Punto número 3. La adversidad nos enseña a esperar en Dios. Veamos 2 de Corintios 1:9. Dice, nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿En quién esperaba Pablo? Él esperaba en Dios. Debemos de esperar en Dios. Él tiene su tiempo. Muchas veces le pedimos y queremos que ya mañana ya nos conteste. Él tiene su tiempo. Como todo buen padre, Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. La Biblia dice que si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más Dios, nuestro Padre Celestial. Debemos de esperar y confiar en Dios. Pablo esperaba en Dios. Cuando Pablo había perdido la esperanza de vivir, aprendió a confiar en Dios. Y Dios le mostró su extraordinario poder. Y es el mismo poder que utilizó para resucitar a Jesucristo de los muertos. ¿Qué hay imposible para Dios? Punto número 4. Nos libera del orgullo y nos hace depender de Dios. 2 de Corintios 12:7. Para evitar que me volviera presumido, fíjense lo que dice Pablo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina que fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Muchas veces tenemos situaciones porque es necesario que aprendamos a depender de Dios. Muchas veces creemos que con nuestras fuerzas, con nuestra forma de ser, con lo que sabemos, con lo que tenemos, podemos solucionar los problemas. Muchas veces no podemos. Pero es necesario que nosotros demos todo de nosotros, que confiemos en Dios, que esperemos en Él. Hay una historia de un hombre que era un buen trabajador, puntual, llegaba a tiempo a su trabajo, responsable, cumplía con lo que tenía que hacer. Todo lo que le decían él lo hacía. No ponía peros, no contestaba, él hacía todo. Sin embargo, un día llegó a su trabajo. Cuando llegó el jefe lo llamó y le dijo, mire, ¿le puedo robar unos minutos? ¿Qué pasó? El hombre ya tenía como 3 años de trabajar en la empresa y no había fallado ni una vez. Y le dice, disculpe, fíjese que yo ya tengo tiempo de trabajar acá. He tratado de ser puntual, he hecho mi trabajo, pero sin embargo, Fernando, por decir un nombre, él acaba de empezar, tiene 6 meses y él ya está en un puesto donde él es supervisor y yo tengo más tiempo y a mí no me han ascendido a ningún puesto. Viene el jefe, se le queda viendo y le dice, permíteme, en lo que discutimos este tema, tengo que hacer algo. Y llama a Fernando. Y le dice, Fernando, ven para acá. Sí, jefe, le dice. Permíteme aquí. Y le dice al hombre que le estaba hablando, hazme un favor. Hoy al almuerzo quiero dar naranjas a todos los colaboradores. Ve a averiguar si tienen naranjas en la verdulería de enfrente. Y se va el hombre que estaba hablando con él corriendo y regresa a los 5 minutos
Ya fui, jefe. ¿Y tienen naranjas? Sí. ¿Y tienen suficientes para darle a todos los colaboradores? No vi. ¿Y qué precio tienen? No pregunté. ¿Y viste si hay algo más que podamos dar? No me di cuenta. Permitime, le dice. Y le dice a Fernando, Fernando, dame el favor, ve a averiguar tú. Y se va. Y regresa al rato Fernando, como a los 10 minutos. ¿Averiguaste si habían naranjas? Sí, jefe, habían. Y hay suficiente para darle a todo el personal. Y cada naranja cuesta, por decir algo, 5 quetzales. Pero si usted no quiere dar naranjas, también tienen papaya, tienen melón, tienen... Y le dijo un montón de frutas que habían. Y mire, los precios son estos. Y dice que si compramos por cantidad, nos van a hacer un descuento. Y volteé a ver el jefe, al hombre que le estaba reclamando. ¿Me decías? No, nada, jefe, disculpe. Y se fue. Muchas veces en la iglesia, en el trabajo, en la casa, solo hacemos lo que tenemos que hacer. No damos la milla extra. La Biblia dice que debemos de dar la milla extra, ir más allá. Debemos de leer su palabra y vivirla, hacer la rema en nuestra vida. No solo venir los domingos aquí, sentarnos, escuchar el tema, escuchar al que está hablando y salimos de aquí y volvemos a lo mismo. Debemos de dar la mía extra, no solo acá, en el trabajo, con quien nos relacionamos, tratar de ayudar al necesitado. No solo hacer lo que nos dicen, sino ir más allá. No solo cumplir con lo que nos dicen que hagamos, sino tratar de ir más allá. Hacer la diferencia en el trabajo, ser ejemplo para otros. Yo veo en mi trabajo, a veces hay bolsas de basura, porque ahí compramos muchos repuestos, los mecánicos dejan la bolsa ahí tirada. Y pasan encima de la bolsa y nadie se agacha a recogerla. No le quita nada a uno agacharse a recoger la basura. Pero no, es que ese no es mi trabajo, es de la limpieza. Debemos de dar más. Aún en medio del sufrimiento, confiar en Dios. Creer que Él tiene un plan y un propósito para cada uno, y aún más, Dios nos quiere bendecir, porque dice la palabra que los planes de Dios para nosotros son ¿qué? Planes de bien y no de mal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Lo dijo Pablo, aún en medio de todo ese sufrimiento que Él padeció. Pero muchas veces nosotros nos dicen algo, ya no le hablamos al hermano. Nos dicen algo en el trabajo, ya no quiero trabajar. Y muchas veces creemos que tenemos comprado el trabajo, porque como yo ya sé lo que hay que hacer, cree uno que no lo pueden quitar a uno, porque uno ya sabe. Y hace poco me tocó vivir una situación con un joven. No sé si yo fui el que le hice daño, pero él era un lavador ahí en el área del car wash. Y era muy bueno el muchacho, muy obediente, bien trabajador, cumplidor. Y lo vi yo que podía él apoyarme en la bodega. Y le dije, hazme un favor vos, mira, te voy a poner en la bodega. Está bien, ¿verdad? Le aumenté un poco el sueldo y empezó a trabajar en la bodega y lo estaba haciendo bien. Me vi en la necesidad de despedir a unos compañeros de trabajo que ya se creían que no
que tenían comprado el trabajo, llegaban tarde, llegaban de goma, un montón de cosas que se dieron, aguanté bastante tiempo, pero al final tuve que despedirlos y le dije a él, haceme un favor, te voy a sacar de la bodega y te voy a poner de supervisor. Empezó a trabajar, pero se le subieron los humos. Ya no se le podía decir nada. Dile, mira, disculpa, esto es así, ya está. Yo lo hago como yo quiero. Y me viene la necesidad de despedirlo. Después de que él estaba bien, y de ahí dije, tal vez le hice un daño. Pero algo estoy seguro que en medio de esto él aprendió una lección. A veces los problemas nos sirven para enseñarnos. No debemos de confiarnos. No debemos de creer que somos insustituibles o porque tenemos un puesto ya somos. Ya tenemos que ver a los demás bajo el hombro. No. Porque ya tengo un puesto, no puedo echarme a recoger la basura. Al contrario, debemos dar el ejemplo. ¿Quién era Pablo? Era una eminencia como Saulo de Tarso. Se volvió un seguidor de Cristo. Y alguien decía en una reunión hace poco, cuando uno se vuelve cristiano tiene más problemas, y no es así. Dios está con uno y problemas siempre va a tener donde esté. Y cuando Dios está con uno, todas las cosas, dice la palabra, le ayudan a uno para bien. En conclusión, Dios tiene el poder para cambiar todo lo que estamos viviendo en algo bueno, en algo agradable, pero si dependemos de Él. Cuando dejamos de mirar al Señor, los obstáculos parecen mayores y fácilmente nos desanimamos, como le pasó al hombre de la historia al inicio. Se le quemó su casa y él pensó que se había quedado totalmente sin nada. Sin embargo, eso fue lo que lo salvó. Henry Ford dijo una frase: los obstáculos son son cosas espantosas que uno ve cuando quita sus ojos de la meta. Se lo repito. Los obstáculos son esas cosas espantosas que uno ve cuando quita sus ojos de la meta. Y yo le pregunto, ¿hacia dónde está su mirada? ¿Cuál es su meta? Pablo decía, prosigo a la meta. En medio de todos esos problemas, él seguía a la meta. Y no desmayaba, seguía adelante. Y podemos leer nuevamente todo lo que él sufrió. Y podemos ver que muchas veces lo que a nosotros nos pasa no es nada con lo que él sufrió. Tenemos el ejemplo de Job. Job lo perdió todo. Se quedó sin nada. Y les decían que maldijera a Dios y él se mantuvo firmes y nunca renegó de Dios. Confiaba en Dios y dice que Dios le devolvió todo. Y no solo le devolvió lo que tenía, sino que le devolvió el doble. Y Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aprendemos a confiar en la fidelidad de Dios. Él sabía que el Señor era el que lo sostenía. Pablo sabía que Dios era el que lo llevaba, el que lo guiaba. En medio de todo eso, Dios estaba con él. Pablo sabía que la adversidad permitiría que su mensaje fuera más firme, fuera más contundente por todo lo que él estaba viviendo por el Evangelio.
Como les decía, Pablo fácilmente se hubiese jactado de todo lo que él había hecho, de todo lo que él había hecho en su ministerio, pero Dios dice que usó un aguijón. Dicen que era alguna enfermedad que le afectaba. Y él no renegó de nada. Siguió adelante. Pablo aprendió que él dependía solo de Dios y del poder del Espíritu Santo para poder lograr el propósito y la meta a la que él quería llegar, de predicar el Evangelio. Y aún en medio de esas adversidades, muchas veces se debe de poner de manifiesto el gozo que hay en nosotros. En medio de las necesidades, de las preocupaciones, de la angustia, debemos de darle gracias a Dios. Dice la palabra también que debemos darle gracias a Dios en todo. Debemos darle gracias a Dios en todo. Pero muchas veces solo le pedimos a Dios cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Cuando estamos bien nos olvidamos de Él. Debemos de darle gracias a Dios en todo. Quisiera pedirle que se ponga sobre sus pies. Por favor. Tal vez alguien recientemente haya perdido un ser querido, pero aún en medio de esa tristeza, yo sé que Dios puede poner gozo. Alguien puede estar triste por la pérdida de su casa, pero aún así en medio de esa situación puede darle gracias a Dios. El gozo es la comunión del hombre con Dios. En medio de las situaciones difíciles tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio del sufrimiento le damos gracias a Dios porque tenemos la certeza que Él está obrando en esa situación. El gozo es la comunión constante de Dios con el hombre. Es probable que usted en este momento esté experimentando algún problema, alguna situación difícil. Tal vez por un tiempo ha intentado solucionarlo con sus propias fuerzas y no ha podido. Tal vez ha estado queriendo solucionar las situaciones buscando la ayuda o el consejo de disque amigos. O tal vez ha querido solucionar los problemas buscando pasatiempos, teniendo adicciones. De una cosa estoy seguro, que nada de eso nos va a ayudar, nos va a salir de ninguna situación. Al contrario, se nos va a empeorar. En medio de lo que estamos viviendo, Dios quiere obrar. Quiere manifestarse en nuestras vidas. Cada uno de nosotros que estamos aquí presentes somos creyentes, debemos de creer en el poder del Espíritu Santo, que Él está a disposición de cada uno para equiparnos, para transformarnos, para sostenernos y para que podamos confrontar cualquier sufrimiento, cualquier dolor, cualquier infortunio, cualquier situación que podamos estar viviendo. No olvide que el puente de la adversidad puede llevarnos a un lugar de intimidad indescriptible con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero es necesario que lo pongamos a Él primero en todo, que busquemos de su Espíritu Santo. Cerremos nuestros ojos. Amado Dios, gracias Señor
porque yo sé, Padre, que tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias porque en medio de cada situación tú te quieres glorificar en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a poder ser y hacer, Señor, tu voluntad. A poder tener ese estilo de vida agradable a ti, donde quiera que estemos. Que podamos ser esos vasos de honra tuyos, Padre, en el nombre de Jesús. Danos esa fortaleza que tenía Pablo. Ayúdanos, Señor, a poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tu Espíritu Santo sea el que nos llene, el que nos guíe, el que nos instruya, que nos transforme, que nos equipe. Ayúdanos a equiparnos a través de tu palabra para poder, Señor, vivir como tú quieres. No permitas que ninguna situación que estemos viviendo nos aleje de ti.